Vamos a almorzar más temprano, ¿cierto? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 3, en la cual vamos a seguir revisando los contenidos del curso. Aquí ustedes pueden encontrar específicamente acá, en la carpeta cátedra, los archivos, ¿ya? Yo ya abrí el archivo apunte clase 2, que fue el que generamos la clase pasada, lo tengo por acá. Y le vamos a dar una mirada, para que así obviamente estemos en contexto. Bueno, estuvimos trabajando primero con lo que eran las notaciones, la referencia pasiva, que yo les decía que correspondía a un supuesto de que el elemento está absorbiendo energía. Pueden ver que la clave está en que la corriente ingresa por el positivo, de esa tensión que tenemos ahí. Luego también vimos la referencia activa, que obviamente el sentido de la corriente es contrario, podemos decir entonces que sale por el positivo, y este sería un supuesto de que el elemento está entregando energía. ¿Para qué nos sirve esto? La verdad es que por ahora, la verdad es que no mucho, pero cuando estemos calculando potencias ahí va a ser bastante útil, porque si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, calcule la potencia absorbida por una fuente. Y uno dice, oye, pero si la fuente no absorbe, tiene que entregar. Pero si tengo más de una, podría ser el caso que una absorba. Y si el resultado me da positivo, el de esa potencia que yo calculo, usando pasiva, porque este es el supuesto de que absorbe, yo digo, ah, miren, perfecto, está absorbiendo energía. Si yo uso referencia activa y me da positivo, quiere decir que estaba entregando. Así de simple, y para eso nos sirve. Pero eso es problema para nosotros en el futuro, así que por ahora vamos a seguir avanzando. Habíamos trabajado en el voltaje de rama, que era el voltaje presente, ¿cierto? En estos elementos 4, 3, 1, 2, 5 y 6. Teníamos también las corrientes de rama, que son precisamente las que circulan por ahí. Tenemos I1, I2, I3 y 6 acá. Y yo les preguntaba qué referencia se usaba. Y aquí ustedes me decían, bueno, se usa activa, ¿cierto? Porque sale por el positivo. Justamente lo que aparece ahí. Por eso es que estábamos aquí probando en realidad si se entendía bien la idea. Luego revisamos lo que era la Tierra. Yo le decía que podía trabajarse como un elemento de seguridad, que es la llamada Tierra real, donde corresponde al conector que va justo al medio de los enchufes. ¿Y para qué sirve? Ya sin demostrar aquí el ejemplo de nuestro personaje, está contento, pero se ve como extraño, ¿cierto? Donde él está ocupando una lavadora, si es que no se contara con esa tierra de seguridad, en el caso que por algún motivo el aislante de nuestra fase, nuestro conductor que lleva la corriente al motor, sufría un daño y por tanto se electriza la lavadora, él podría sufrir una descarga, ¿cierto? Una electrización, pudiendo hasta fallecer incluso. De hecho, no es poco común o no era poco común en ese tiempo cuando no existía esa tercera línea. Ahora, sin embargo, tenemos esa línea que lo que hace es conectar todo el chasis, toda la parte metálica de la lavadora o de cualquier otro dispositivo a esa línea y finalmente se va a tierra, ¿ya? Que tierra se entiende que se encuentra a una tensión cero y por tanto toda corriente va a querer ir para allá, en vez de circular por una persona que lo pone algo de resistencia. Aunque fuera poca, le pone más que lo que le va a poner esta tierra, que se busca siempre que sea la más baja posible. ¿Ya? Así como operaba, ¿cierto? Por eso que él quedó feliz porque en realidad no se electrocuta. Recuerden que la electrocución es un fallecimiento por una electrización. Y también le decía que la Tierra se podía usar como una referencia. Y aquí les mostraba esta analogía, en realidad dos, donde tenemos una persona que queremos medir su altura y obviamente tenemos que hacerlo respecto a algún otro punto, ¿cierto? O sea, medimos su cabeza acá arriba, ¿cierto? Con respecto al segundo piso en que se encuentra. Podría ser respecto al primero, podría ser respecto al nivel del mar, pero nosotros elegimos esta porque tiene más sentido con respecto a lo que queremos medir. De esa forma, si tenemos una montaña, nosotros medimos obviamente con respecto al mar. Y aquí notamos que en realidad estamos midiendo, ¿cierto? Pero como son cosas diferentes, nosotros fijamos referencias diferentes y es totalmente arbitrario. O sea, nos podríamos medir respecto al primer piso y mediríamos varios metros, ¿cierto? 6 metros, 5 metros, pero no tendría mucho sentido. Respecto al mar también. ¿Por qué mencionaba eso? Porque en realidad en los circuitos eléctricos pasa algo muy parecido, donde tenemos que arbitrariamente, yo digo, mira, para mí este no va a ser 0 volt, sean o no 0 volt. O sea, yo estoy diciendo que para mí es el cero. Por eso se dice muchas veces que esto es una especie de cero virtual, a diferencia de lo que sería una tierra real, como la que tendríamos ahí, donde directamente hay una barra que está metida en la tierra, ¿cierto? Que se asume como un plano infinito en el cual hay un potencial de cero. Y que de hecho no es un error asumir eso. Acá, sin embargo, vemos que como existe esa pequeña diferencia, podría existir, esto podría estar a un volt respecto a la Tierra real. Pero para mí la referencia está a cero. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para poder comparar todas las tensiones. Yo, por ejemplo, tengo una tensión acá y digo, la tensión en este nodo
versus este, va a tener una diferencia de 12 volts. ¿Por qué lo sé? Porque la fuente de tensión que tenemos acá hace eso, nos indica la diferencia que hay entre, de potencial que hay entre dos nodos. Eso es todo lo que hace. Es como una restricción que le ponemos. ¿Ya? Para eso nos sirve. Y obviamente, si es que por algún motivo acá no tuviéramos la Tierra y estuviera, por ejemplo, a 2 volts, si que fuera parte de los circuitos, yo sé que al menos acá arriba van a haber 14 volts. Porque lo que único que me dice la fuente es la diferencia de voltaje que hay. Podríamos ir presentando más elementos, ¿cierto? La fuente la vamos a presentar un poco más adelante, la verdad. Pero vamos a ir avanzando. Luego, ¿qué trabajamos también? La ley de Kirchhoff de voltajes. Yo les decía que en realidad la ley de Kirchhoff de voltaje, yo sé que ustedes la han visto anteriormente en física, en electromagnetismo y quizás un montón de veces, pero ¿qué es importante acá? El hecho de que es arbitrario el sentido que elegimos. Fíjense bien que la ley de Kirchhoff de voltajes dice únicamente que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada, o lazo cerrado, o bucle cerrado, como le quieran llamar, es igual a cero. Eso es lo que dice. ¿Y de dónde viene eso? Por el hecho de que si yo traslado una carga desde este punto a este mismo punto, como el sistema es conservativo, en este caso va a darnos cero el trabajo que se realiza. Y de ahí viene al por qué finalmente se puede decir que eso es cero. Si le interesa la interpretación, pueden leer el documento, ¿ya? Me pueden pedir más información. Si quieren simplemente usarla, quédense con que el voltaje en un lazo cerrado, la sumatoria de todos ellos, es cero. ¿Y qué hicimos? Tomamos este sentido que traía originalmente el circuito, la flecha coincide con el más, así que nos queda más B2. La flecha coincide con el menos, nos queda menos B3. La flecha coincide con el menos, nos queda menos B1. Así que podemos dejar ordenado esto de la siguiente manera. Menos B1 más B2 y menos B3, igual a 0. Luego, una pregunta obviamente súper válida, podría ser el pensar respecto a qué pasaría si tomo el sentido contrario. ¿Ya? Y aquí obviamente nos queda más B1, más B3 y menos B2. ¿Ya? Pueden ver que aquí lo dejamos, multiplicamos por menos 1 únicamente para que nos quedara exactamente lo mismo porque eran equivalentes. Por acá me preguntan si podría dar algunos ejemplos de una tierra real. De hecho, yo les di algunos. Vamos a buscar algunos otros. En realidad, de hecho, creo que vimos una barra tierra de cobre. Eso es una tierra real. Bueno, esto técnicamente no se ve muy bien, pero nos ponen barras para venderlas, simplemente. Ahí hay una. Si le doy clic bien. ¿Se fijan? Ahí está enterrado. Y le ponen algunas sal y cosas de ese estilo. Obviamente para mejorar el hecho de que tengamos una resistencia muy, muy pequeña. Miren, están clavándola, de hecho. Barras toma tierra. Y aquí está el punto como para llegar y hacer todo. ¿Se dan cuenta? Una barra, un conector. Estas también se ocupan por si acaso, esta en específico, en un gabinete, porque en los gabinetes yo también tengo que tener una tierra, que obviamente todo lo que es la estructura metálica del gabinete, donde están, por ejemplo, los diferentes dispositivos de protección, tiene que también estar aterrizado. ¿Se imaginan que yo voy a hacer algún arreglo o cualquier cosa? Me apoyo en la puerta del gabinete y me da, por ejemplo, la corriente, entre comillas. Sería complejo, ¿cierto? Y aquí ven ustedes una tierra de ese estilo, es una barra de base a tierra. Esto estaría dentro de un gabinete y después va a terminar eventualmente conectado a la tierra que tengamos en el circuito. ¿Se dan cuenta? Esta no la habíamos visto, ¿cierto? Pero también se ocupa. Todo gabinete la tiene. Gabinete eléctrico, por si acaso. Y bueno, hay bastante dispositivos. Una malla tierra sería en el caso de una subestación. Miren cómo andan las caminando por ahí en estas zanjas que crearon para poner una malla con barra y con todo. Y tener una muy buena tierra, una muy baja resistividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la tierra virtual de la cual hablo yo es una referencia. Es como que yo simplemente arbitrariamente digo, mira, este no para mí vale cero. Y yo obviamente respeto eso y trabajo en función de eso. ¿Ya? Yo podría unir esa tierra virtual que creé con esta tierra real. Y ahí obviamente coincidirían. Pero no siempre es así. Y de hecho en muchos microcontroladores a veces surgen problemas porque uno ocupa un sensor y uno dice, oye, estoy midiendo respecto a la referencia, pero no me da el cero que debería darme, por ejemplo. Y uno no entiende por qué, cuando está aprendiendo, obviamente. Y es porque en realidad su tierra está elevada, está por sobre, puede estar a 1 volt, 2 volt, ¿me entienden? Y no existe esa conexión eléctrica entre ambas. Ahora, bueno, cerré el documento, no lo dejé acá. Ahí está. Luego de eso, estuvimos trabajando con este problema que es de la guía, el problema 11, donde nos pedían obtener B1, B2, B3 en este circuito.
Le decía yo que es una buena forma de poner en práctica la ley de Kirchhoff de voltaje, porque obviamente trabajamos acá en esta malla, dijimos más 10 menos V3 igual a 0, despejamos acá el V3 y nos dio 10 volts. Seguimos ahora en esta malla porque ya conocíamos el V3, conocemos esa tensión, así que podemos obtener el valor de V2. Dijimos más V3, más 12, más V2, porque obviamente estamos ingresando con la flecha primero en ese punto. Mucho cuidado de repente pensar, pero la flecha no debería llegar primero al menos acá. Y en realidad recuerden que yo estoy girando en el sentido horario. Entonces lo primero a lo cual yo llego, eso es lo que tomo. ¿Ya? No se dejen llevar solo por el dibujito de la flecha ahí. Luego hicimos lo mismo acá, lo mismo. Más, menos, menos, ¿cierto? Más V1, menos V2, más 24. Perdón, menos 24. Ahí sí. Reemplazamos los valores que ya conocemos, el valor de obviamente V3 lo reemplazamos en esta expresión, nos quedó el V2, que era menos 22 volts, y luego reemplazamos el V2 acá, ahí, y nos quedó en definitiva que V1 era igual a 2. Después de eso, lo último que hicimos en la clase pasada fue trabajar con la ley de Kirchhoff de corriente. Para eso, tomamos en cuenta lo siguiente, que la ley de Kirchhoff de corrientes lo que indica es que la sumatoria de las corrientes que convergen en un nodo es igual a 0. Una forma alternativa de verla es como que la suma, en realidad las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Es otra forma de verlo. Sin embargo, a mí me gusta verlo de esta manera porque está más relacionada con el método de mallas, ¿ya? Como que sigue la misma línea, de que en realidad es la suma de las corrientes que convergen en el nodo. Aquí pueden ver ustedes que yo asumí, por ejemplo, que las corrientes salientes eran positivas, así que I1 como es entrante me quedará negativa, la I2 y la I3 como son salientes quedan positivas. Después eso lo igualo a 0. Y en el caso de asumir que las corrientes entrantes son positivas, ahí yo tengo que, bueno, I1 es entrante, así que queda positiva, I2 quedará negativa, tal como I3, que también es saliente, ¿cierto? Si multiplico eso por -1, ambos miembros de la ecuación, me va a quedar exactamente lo mismo, porque de hecho son equivalentes, y puedo trabajar con cualquiera de los dos supuestos. Importante, aquí es muy importante notar esto, que si yo tengo una corriente, por ejemplo, de menos 3 amperes, una corriente negativa, en este sentido, eso lo único que significa es que en realidad no fluye en ese sentido, realmente, sino que fluye en el sentido contrario, con una magnitud de 3. ¿Ya? O sea, yo sé que la magnitud es 3, pero ese menos me indica que en realidad va hacia acá. ¿Ya? Por eso que la dibujé de esta forma ahí. ¿Dudas? En realidad vamos a preguntar, no tengo detrás la encuesta. ¿Existen dudas con lo que recapitulamos ahora? Que igual fue más rápido porque obviamente lo que vimos en la clase pasada. Profesor, ¿puede explicar nuevamente justamente ese punto de I1, I2, I3? ¿Por qué el I2 y I3 son positivos ambos? Y, o sea, entiendo que son equivalentes las ecuaciones izquierdas con la ¿Mm? derecha, ¿Mm? pero no entiendo por qué los signos en base al dibujo, en Ya, base al muy bien. dibujo del ejemplo. Entiendo, miren. Este ejemplo, lo único que es un ejemplo que yo creé directamente arbitrariamente, como si fuera parte de un circuito. Como que yo tomé una parte del circuito y lo puse ahí, para efectos de Ya. verificar la LKC. ¿Ya? Luego, para poder aplicar la LKC, nosotros podemos tomar supuestos. El primer supuesto es, las corrientes que salen para mí van a ser positivas. Yo miro acá, este es el nodo, ¿cierto? Y hablamos de que I1 no está saliendo, está entrando al nodo, está llegando a él. La I3 y la I2 están saliendo, ¿sí? Por eso es que quedaron Ok, positivas, ok. ¿sí? Y en otro supuesto era lo contrario, que las entrantes eran positivas. Por eso me queda la I1 positiva y me queda la I2 y la I3, ¿cierto? Bueno, la I2 y la I3 me quedan negativas porque serían salientes. De ahí viene. La otra forma que le decía yo es que uno puede decir la suma de las entrantes igual a las salientes, pero particularmente no. Yo siento que ahí como que se esconde un poco el significado de la ley. Funciona, matemáticamente es correcto, ¿cierto? Puede que sea hasta más simple, pero así es como está definida la ley. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir revisando el apunte. Me parece que ahí lo terminamos, ¿cierto? Vamos a chequear, vamos a cerrar la malla tierra, estas barras también que van a tierra. El apunte debería estar en la unidad 1. Vamos a mirarlo. Me parece que lo terminamos y lo que teníamos acá eran algunos ejemplos. Mira. Ejemplo, la verdad, bien práctico y bien simple, la verdad. Por acá me parece que teníamos uno. Fíjense que acá nos dicen, encuentre I para el siguiente circuito. Yo puedo hacer varias cosas, ¿cierto? Podría decir entonces, miren, acá tengo una fuente, aparece una flecha. Nosotros no la hemos presentado oficialmente esta fuente,
pero es una fuente de corriente, que lo que hace es decirme, por esta rama, con ese sentido que indica la flecha, va a circular una corriente. ¿De cuánto? De 4 amperes. Además me dicen que está a 9 volts, pero eso en realidad no, nosotros no nos interesa en este caso. Nos dice que por acá va a circular 4 amperes y van a llegar a ese nodo. Nos dicen también que por acá va a salir 1 amper y nos muestran la I que nos están pidiendo. Claramente este problema lo que busca es que nosotros apliquemos la LKC en ese nodo. Si nosotros la aplicamos, podríamos hacer lo siguiente. Miren, vamos a copiarlo igual para que quede en nuestro documento. En nuestro documento, ahí sí. Lo estaba pegando quién sabe dónde. Ahí. Ya, así que esta es nuestra clase 3. Vamos a anotar la clase 3 porque si no después se me olvida el número de clase. No es lo ideal. Ahí. Y estaríamos a jueves. Jueves 19 del 08 del 2021. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos decir, miren, vamos a asumir que todas las salientes positivas. Salientes positivas. Y vamos a trabajar en este nodo, le vamos a poner un nombre, nodo N. Ya, este es el supuesto. Y con eso, nosotros podemos entonces decir, si aplicamos la LKC, vamos a decir que la sumatoria de todas las corrientes que convergen en el nodo, ¿cierto? Va a ser justamente igual a 0. Partimos. Esta es entrante. Por tanto, para nosotros que estamos tomando este supuesto, va a ser negativa. Menos 4 amperes. Esta es saliente. Como es saliente y estamos tomando las salientes positivas, nos va a quedar positivo. Más 1. Esta de acá también es saliente, ¿cierto? La I que estamos buscando. Positiva. Igualamos a 0 porque es lo que nos indica. Y aquí podemos obviamente despejar. Claramente esto me va a quedar menos 3. Después va a ser 3. Esa es la forma seguro que hemos estado trabajando. Acá se presentan específicos, en nuestro ejemplo, que igualaron. Dijeron, miren, está entrando una de 4, están saliendo una de 1 amper y una I que es desconocida. Lo igualaron y despejaron. ¿Ya? O sea, se puede hacer así, sin ningún problema. ¿Ya? En particular, como les digo, yo prefiero esta definición porque la siento que es mucho más fiel a lo que nosotros vamos a hacer cuando ocupemos el método de Maya, que es uno de los métodos sistemáticos que vamos a usar. ¿Ya? Eso es uno de los ejemplos de nuestro apunte. Si tienen cualquier duda, me escriben, me comentan. Aquí aparece otro ejemplo, la verdad es que es bien, bien directo porque como nos dan todas las tensiones, dan esta tensión de 50 volt, 15 volt, 12, 6 y nos dejan una incógnita de B3. O sea, aquí, ¿qué podríamos hacer? Que sea un buen ejercicio, la verdad. El identificar, perdón, cuál es el sentido de la malla que se usó. ¿En qué sentido está usada la malla? ¿Horario o antihorario? O sea, ¿está definida hacia acá o está definida hacia acá? ¿Horaria o anti? Antihorario, po. Claro, efectivamente, ¿cómo lo sabemos? Porque basta que nosotros miremos, el BS2 quedó negativo, el BS1 positivo. Entonces, ¿dónde está el negativo? Está acá, perdón, aquí está el positivo, ¿cierto? El BS1, aquí está el negativo, el BS2. Entonces es evidente que la flecha llegó primero por acá, ¿cierto? Así que va en sentido antihorario. ¿Y para qué? ¿Qué esto escrito? Lo ponemos acá. Lo ponemos por acá. Esa es la ventaja de repente de las pizarras de este estilo, ¿no? ¿Cierto? Yo siempre he dicho que deberíamos tener pizarras así en la sala de clases. ¿Se imaginan? Pero escribir en pizarra, pero que la pizarra no pueda copiar, pegar, puede cambiar los colores. Uno igual lo puede hacer con plumones, pero este tipo de pizarras serían bonitas, ¿no? Ahora con el tema de las clases híbridas, hay algo así de ese estilo. Sí, yo la he probado, pero la verdad es que no es lo mismo. Funciona, pero no es exactamente así, porque en realidad lo limita a un espacio muy, muy reducido. Smart pizzas. ¿Y qué es una smart pizza? O sea, como inteligente. Buena pregunta. ¿Cómo definiría una smart pizza? ¿Qué tendría que tener? Pizarra, claro. Smartboard, sí. Vamos a chequear este apunte. Mm, Después vamos a tener impresora de alimentos, porque ya existen algunas. ¿Han visto esa cosa? Creo que había unos españoles que una vez vi un video de que estaban imprimiendo comida, pero obviamente bien acotado. Impresoras de casa, ya ahí. Interesante.
Bueno, resistores lineales, no lineales, variantes, invariantes, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, todo esto vamos a hacer. Empezó con el Minecraft, no es mala idea, ¿no? Impresoras, impresoras, de hecho sí, las impresoras 3D, uno puede en una impresora 3D imprimir o imprimir otra impresora 3D. Obviamente la precisión que tiene no es la mejor, pero funciona y se puede. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es acerca de los elementos resistivos. ¿Ya? Un elemento resistivo sería en principio todo aquel que puede ser representado usando una característica de este estilo, B de t versus I de t, que se llama justamente la característica del elemento resistivo en el tiempo t. Puede ser lineal o no lineal, puede ser invariante o variante en el tiempo. ¿Ya? Simplemente cuando hablo de lineal me refiero a que es una recta lo que define su comportamiento o de plano es otra cosa. Por ejemplo, alguna otra forma, una exponencial, por ejemplo. ¿Ya? Invariante quiere decir que se comporta siempre, sin importar cómo pasa el tiempo de la misma manera, o variante si es que en realidad, si va avanzando el tiempo, su comportamiento cambia, ahí decimos que varía respecto al tiempo. Es bien evidente, pero de verdad que se pueden generar muchos casos de este estilo. ¿Qué vamos a ver acá? La ley de Ohm, que establece justamente que la tensión que tenemos en un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de dicho resistor. Aquí está la expresión, esta ecuación probablemente ustedes la han visto anteriormente. Se desprende también lo que sería la conductancia, así que nosotros despejamos la corriente, ¿cierto? Tomando en cuenta que la conductancia viene a ser el inverso multiplicativo de nuestra resistencia. Cuando hablamos de resistencia que se mide en ohms, nos referimos justamente a esa propiedad del elemento, de cualquier elemento, para oponerse a la circulación de corriente. Yo siempre lo trato de relacionar con la masa, aunque suene como extraño, o sea, como una analogía. Si yo quiero, por ejemplo, empujar un mueble muy grande, póngase un closet, ¿ya? Si tiene una mayor masa, a mí me va a costar más acelerarlo, o sea, voy a hacer fuerza ahí y quizás no lo muevo, o lo voy a mover más lento, ¿cierto? Si tiene menos masa, yo lo voy a poder acelerar más fácilmente. O sea, él se está oponiendo a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿cierto? En este caso, la resistencia podríamos decir que se opone a que circule corriente eléctrica. Mientras mayor es la resistencia, obviamente menos corriente va a circular bajo las mismas condiciones que yo esté aplicando, por ejemplo, el mismo voltaje. Y eso es justamente lo que refleja la ley de Ohm. Vemos también que aquí está definida, donde está definido el resistor con su voltaje y su corriente. Y algo que muchas veces no se ve o no se comenta cuando uno revisa esto en física, es que se está usando referencia pasiva, ¿cierto? Pueden ver que la corriente ingresa por el positivo. Y eso, créanme que es relevante porque la ley de Ohm está definida con referencia pasiva. O sea, si yo invirtiera la corriente, esto no se corresponde. Sería incorrecto, tendría que ponerle un menos. Pero eso no lo dicen, ¿cierto? Y es importante. Por eso es que así es como está definida la ley de Ohm, con referencia pasiva. También, si lo quieren ver de una forma un tanto más lúdica, aquí pueden ver que claramente es el voltaje el que brinda la energía o hace el trabajo, ¿cierto? O en realidad me indica a mí cuánta energía se tiene para poder hacer circular las cargas eléctricas. Y la circulación de cargas eléctricas se corresponde a la corriente que circula por el circuito. ¿Qué hace la resistencia? Obviamente se opone, miren cómo lo ponen ahí, que no deja que pase. ¿Ya? Y la conductancia obviamente sería qué tanta facilidad da un elemento a que circule la corriente. Mientras mayor conductancia, más fácil circula la corriente. Y por eso es que son inversas. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos justamente la característica de un elemento lineal invariante, que sería un resistor, como los que vamos a trabajar. Nosotros en este curso vamos a trabajar exclusivamente con resistores lineales invariantes y posteriormente incorporamos otros elementos, pero de los resistores solamente lineales invariantes. Y me voy a llevar este gráfico, por si acaso el resistor no depende del tiempo, o sea, se podría dejar B e I sin ningún problema. Y miren lo que voy a poner. Creo que esto está más completo, lo voy a poner ahí. No, vamos a tomarlo así. Vamos a poner acá, característica de un resistor lineal invariante. Ahí. Ya, para que tenga título, ¿cierto? Cualquier duda, por favor, me escriben. De un resistor lineal invariante.
Y quiero que noten algo, miren. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta? ¿Cómo era? ¿Cómo la escribían ustedes? La pueden poner en el chat, me la pueden comentar. ¿Cómo era la ecuación de la recta? Ya, por acá me la escribieron, ¿cierto? Uno puede decir así. Le voy a poner genérica. I de x igual a mx más b. Donde podemos identificar que claramente esta es la pendiente, ¿cierto? También hay veces que le llaman A, pero como que es medio raro, ¿cierto? Pendiente, M. Y esto de acá sería el intercepto. Y que se corresponde justamente donde está cortando el eje X la recta. O sea, si yo pongo acá un gráfico a la rápida, vamos a ponerlo más o menos bien. Si yo tengo una recta, sería como algo así. Ese sería el B, ¿cierto? El M sería la pendiente. Y esto sería obviamente I de X, X. Ahí. ¿Sí? Esto que uno veía probablemente, no sé, en la media, quizá antes. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque en realidad lo que ustedes están viendo acá es justamente eso. Solamente que aquí el intercepto claramente es cero. Como es cero, vamos a tener una expresión de estas características. ¿Ya? Una expresión así. Y yo creo que pueden notar que en realidad lo que estamos viendo, en el caso de la ley de Ohm, es que tiene esta forma. ¿Cierto? Ahí sería nuestra resistencia justamente la pendiente. Eso es la resistencia en esta expresión, o en esta curva de la recta. ¿Sí? Sería la pendiente. ¿Y cómo lo podemos analizar? La verdad es que se puede analizar, por ejemplo, diciendo yo, mira, yo pongo una corriente y se refleja y se obtiene esta tensión, pero la verdad es que es mucho más fácil de verlo de la siguiente manera. Cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos así. Tengo una corriente que va a ser igual a un voltaje sobre un R, ¿cierto? Y supongamos que yo tengo un circuito y mi circuito tiene una fuente de tensión de un valor, por ejemplo, vamos a ponerle 12 volts. 12 volts. Yo tengo un resistor, este resistor obviamente va a tener un valor, aquí le vamos a poner R simplemente, tal como el que está ahí, y por acá va a circular una corriente. Según lo que estábamos comentando, mientras más alto sea el valor de la resistencia, más baja será la corriente. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y de hecho ustedes pueden ver que hay una relación inversa entre ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más se opone, ¿cierto? Entonces, si yo aquí aplicara, por ejemplo, 12 volts, podemos proyectarnos acá y decir, mira, la corriente que va a circular va a ser esta que estoy tratando de dibujar acá. Por ejemplo, podríamos decir 3 amperes. ¿Ya? Si yo le aplico 20 volts, vamos a ver que va a circular ¿cuánta corriente? Más corriente. Vamos a suponer que fuera un valor de 5. Ya estoy inventando, así que no se preocupen si los números no se corresponden. ¿Ya? Pero la idea es que va a ser mayor. ¿Ya? Y obviamente con una menor tensión, menor corriente. Por eso se habla que existe esa relación lineal entre la corriente y el voltaje. A medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente, y a medida que aumenta la corriente, aumenta el voltaje, van siempre de la mano. Y es la resistencia la que define esa relación. ¿Y qué quiero ver ahora? Miren, voy a borrar esto porque en realidad estoy inventando ahí. Es, ¿qué pasaría si yo hago esto con la curva? Miren, vamos a sacar la regla porque la idea es que quede bien hecha. La curva y la vamos a poner por acá. Quiero preguntarle a ustedes lo siguiente. Ahí tenemos una curva. Y este va a ser un R1. Fíjense lo que sucede acá. Si yo aplico la misma tensión, esos 12 volts, ahora mi corriente va a ser un poco menor. Parece ser como de 1,5, ¿cierto? A la misma tensión. ¿Ya? Porque yo lo que hice en realidad fue aumentar la resistencia. ¿Se dan cuenta que más pendiente implica que cada vez tengo menor corriente para una misma tensión? ¿Sí? Y si yo hago esto, ahí obviamente me voy acercando, en este caso bajando mi resistencia, y eso quiere decir que en realidad se opone cada vez menos el elemento. Y pueden ver que la corriente, ¿qué empieza a pasar con ella? Empieza a disparar. Esto son, no sé, no tiene mucha proporción mi dibujo, pero pensemos que serán 30, no sé, 20. Vamos a ponerle 20. ¿Ya? Claramente porque tiene una menor pendiente, vale decir, una menor resistencia.
¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? Que en realidad, en esta gráfica, donde tenemos esa recta que está cortando el origen, justamente la resistencia es la pendiente. Mayor pendiente, mayor resistencia y por tanto a la misma tensión circula menos corriente. ¿Ya? Y de hecho, ¿saben qué? Lo vamos a escribir. Que está muy bien. O al menos leer el concepto. Si se tiene una mayor pendiente, esto obviamente es mayor resistencia, si se tiene una menor pendiente, menor resistencia. Puede parecer muy evidente, pero nunca está de más. Porque ahora lo que vamos a ver son casos extremos. Eso vamos a hacer ahora. ¿A qué me refiero con casos extremos? Ustedes pueden notar que si yo voy aumentando, 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 aumentando mucho la pendiente, va a llegar a un punto en que teóricamente me voy a acercar a estar sobre el eje. ¿Y qué pasará ahí? ¿Qué significará eso? Buena pregunta. También, bueno, ahí me pasé. Vamos a ver que si yo voy disminuyendo, 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 también voy a llegar a un punto en que me voy a acercar mucho a estar sobre el eje. O a intentar estar sobre el eje. ¿Ya? Y esos son los casos extremos que vamos a ver ahora. O casos límite. Ah, Kevin está comentando justamente lo que ocurre ahí. En el caso, ¿cierto? Cuando la resistencia crecía mucho. Y bueno, voy a silenciar mi WhatsApp que hace rato que está sonando. Ahí sí. Esto que ven acá ustedes son justamente los casos límite y son conocidos como circuito abierto y como cortocircuito. Pero voy a cortarlo bien, ¿sí? Y antes de empezar a verlos desde el punto de vista matemático, en la gráfica, quiero relacionarlo con conceptos que ustedes probablemente han notado así en el día a día. Si yo les pregunto a ustedes, no me respondan en base a matemáticas, solamente en base a su intuición. ¿Qué es un cortocircuito? ¿Qué les dice a ustedes el nombre? Y les voy a quitar el dibujo. ¿Qué les dice cortocircuito? ¿Qué piensan cuando lo escuchan? Se corta, de hecho tiene la palabra corto en algún lugar. Claro, uno tiende a pensar obviamente que es como un cortocircuito, me quedo sin energía. No es erróneo eso. Peligro de incendio. De hecho, va por ahí, ¿cierto? ¿Y por qué lo comento? Porque muchas veces esa idea que uno tiene como más intuitiva, que yo también si no hubiera estudiado esto diría, oye, pero ¿cómo que se corta el circuito? Es obvio, ¿cómo no va a ser así? Y la verdad es que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque en realidad un cortocircuito, que es lo que ustedes están viendo acá, corresponde a cuando la resistencia se va a cero o es realmente muy cercana a cero. Obviamente ustedes pueden ver que en vez de estar ahí, fue bajando, 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 bajando hasta que se puso ahí. Obviamente el caso extremo. Ni siquiera se requiere que sea efectivamente igual a cero, basta que sea lo suficientemente pequeña. ¿Y por qué esto podría ser peligroso, como algunos me están comentando en el chat? Por lo siguiente, miren a este ejemplo, o miren este ejemplo en realidad. ¿Qué pasaría si yo tengo un enchufe? Ahí está el enchufe, medio mal dibujado el enchufe. Ahí, ¿cierto? Tenemos la tierra de seguridad que nosotros ya reconocíamos, que justo está al medio, pero imagínense que yo hiciera esto. Claro, cuando hablamos de superconductores, la verdad es que bajo temperaturas muy bajas temperaturas, se comportan así directamente no oponiéndose. Su tenedor, dicen ahí, por eso me dio risa. Y yo tomara un alambre de cobre y lo pusiera así. Esto por si acaso es como el disclaimer, no hacer esto en casa. Porque no es chiste, porque de verdad que es peligroso. Esto es solamente para efectos instructivos. Disclaimer. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, en realidad, lo que sucede en ese caso, obviamente nosotros en este enchufe tenemos 220 volts, pero que son en alterna, o sea, van cambiando, de repente son positivos, negativos, variando senoidalmente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Pero para efectos del ejemplo, vamos a asumir que son 220 volts, como si fueran continuos. ¿Ya? Y esta resistencia que tiene ese cable, ese alambre en realidad, es muy baja, muy inferior, muy
o mucho más pequeña que 1. Yo diría que no cometo mucho error si digo que es de 0,1. Puede que sea de 0,2, por ejemplo, pero 0,1 es razonable como una aproximación. Si yo calculara la corriente que fluye por acá, ¿cuánto nos daría eso? Tomando en cuenta que acabamos de ver la ley de Ohm. Claramente, si la ley de Ohm me dice a mí que B es igual a R por I, yo podría decir que I es igual a B sobre R, ¿cierto? Podría decirlo. Teóricamente esto va a quedar 220 dividido en 0,1. Va a dar amper, que es la unidad de medida de la corriente, por lo cual deberían ser, teóricamente, 2200 amperes. Lo voy a poner acá, teóricamente. ¿Por qué digo que es algo teórico únicamente? Porque la realidad lo que va a pasar es esto, miren. Va a haber un pic de corriente, va a empezar a subir la corriente, se va a empezar a calentar en nuestro conductor, se va a calentar por efecto Joule, o Joule, como lo quieran decir, y se va a derretir el aislante. Y si es que nuestro dispositivo de seguridad, en este caso el disyuntor electromagnetotérmico, que se encuentra, por ejemplo, en la caja de distribución de nuestro circuito eléctrico de la casa, por ejemplo, muchas veces le dicen automático, si no se activa, esto se va a fundir y puede fundir el enchufe, puede generar un incendio, ya porque se va hasta derretir esto, si sigue obviamente conectado. No va a llegar nunca a ese valor, la verdad, pero no requiere eso, porque un circuito eléctrico, para que ustedes tengan una idea, de una casa, yo diría que entre 10 y 16 amperes es lo razonable que soporta las líneas. Probablemente soporten 20 amperes, pero un instante muy corto. ¿Ya? Fíjense la diferencia de lo que estamos hablando. Teóricamente debería llegar a eso, lo cual yo digo que no va a llegar. Quizá llegará a un pic de 40, 50, antes de que se empiece a derretir, a quemar o se active nuestro dispositivo de protección. ¿Ya? El, ¿Ven? ese es Dime. el corte de luz que se produce normalmente cuando tenéis todo encendido, microondas, Ya, mira, hervidor, etcétera. esa es una excelente pregunta. Pero ¿por qué lo digo? Cuando nosotros tenemos dispositivos de protección, el típico automático, vamos a enseñar la cámara. Automático. Automático es en realidad un disyuntor magnetotérmico. ¿Qué es eso? Es un dispositivo de seguridad. Ahí les puedo mostrar después una imagen de él. ¿Y por qué le doy tanta relevancia a eso que sea magneto y térmico? ¿Ya? Primero, la componente magnética o electroimán que tiene este disyuntor, lo que hace es protegernos de cortocircuitos. Esto que estamos viendo nosotros ahora es un cortocircuito. Es un cortocircuito. Alguien podría decirme, pero ¿acaso el cortocircuito no son R igual a 0? Y la verdad es que es un valor bajo resistencia. Y eso lo que genera es que la corriente se dispare. Si ustedes lo ven en este gráfico que está acá, pueden ver que si yo le aplico una tensión cualquiera, se va a la corriente, pero a un valor súper grande, ¿cierto? Esto no es exactamente así. Podría ser eso y no habría ningún problema. Yo le aplico, por ejemplo, póngale 220 volts. ¿Y qué pasa? La corriente es gigantesca, como estamos viendo ahora, ¿cierto? Por eso le digo que no se requiere que sea exactamente cero, basta que sea lo suficientemente pequeño el valor de la resistencia. ¿Ya? Así que lo que hace esta componente magnética de nuestro disyuntor, que es el automático, entre comillas, nos protege de cortocircuito. O sea, cuando esto pasa, un electroimán funciona y hace que se abra el circuito. Así funciona. Nos protege Fue una de... consulta. Sí, dime. Ahí teóricamente no podría ser cero nunca la resistencia de algún material, ¿no es cierto? Sí, tienes la razón. Sí, no iba a llegar a ser cero, porque va a tener siempre, va a representar alguna posición, porque es un material, no el espacio libre, por ejemplo. Ah, claro que ahí abajo no puede ser cero, si Claro, no tiende a infinito. sí, pues no va a ser nunca cero, se va a acercar. De hecho, esto teóricamente, esto digamos que lo he escrito así como tendiente a cero. ¿Ya? Ah, ya. Pero, claro, aquí está hecho como un caso límite, por eso que se puede poner igual a cero, aunque no se presente. ¿Ya? Esto es un cortocircuito. Profesor, Dime. esto es un poquito largo, pero ocurre que en el baño de nuestra casa había un agujero ¿Mm? y el agua se colaba. Y el tema es que se coló agua y se cortó ayuda en toda la casa. Y estaba goteando en el techo por la rejilla de las conexiones eléctricas de los cables. ¿Mm? ¿Ya? Que ¿Eso llega sería un agua. cortocircuito o Sí, es un cortocircuito, efectivamente, porque el agua
en sí el agua destilada no es conductor, pero el agua normal que nosotros encontramos sí tiene sales y cosas así que hace que finalmente sea un conductor. Y es como que tú directamente pusieras una línea ahí. Eso es lo que ocurre. Es un cortocircuito, porque la corriente se eleva mucho debido a que la resistencia que tiene entre sus dos puntos de conexión es muy baja. ¿Sí? Me dice por acá Leandro, y cuando se tienen muchos dispositivos eléctricos conectados y salta automático, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, Leandro, es justamente lo que voy a ver ahora. La componente térmica del disyuntor lo que hace es protegernos de las sobrecargas. Y uno puede decir aquí, pero ¿cómo? ¿Qué es una sobrecarga? O sea, cortocircuito entiendo que es una resistencia muy baja y que por eso la corriente se dispara. Es un cortocircuito. La sobrecarga es algo mucho menos extremo en el sentido de que se presenta a lo largo del tiempo. Sobrecarga puede ser que nosotros estamos ocupando una lavadora, tenemos computador, tenemos, por ejemplo, el hervidor, y de repente empezamos a consumir de forma continua como 14 amperes, por ejemplo, alguien conecta un equipo más, como decía yo, el hervidor, y pasamos a 18 amperes. Y en ese momento, esto se va a activar, pero no automáticamente, no, o sea, perdón, no instantáneamente. Va a pasar un tiempo, porque esta parte de acá, la parte térmica, funciona con unos bimetales. Esto que me estoy saliendo un poco del tema, pero en palabras simples, se juntan dos metales. Esto es lo que va a estar, por ejemplo, dentro del dispositivo, de forma que si están a diferente temperatura, lo que pasa es que esto se empieza a doblar, porque uno se empieza a expandir más que el otro. ¿Se acuerdan de ese tema de que es como X, creo que es una constante, y si este se expande más, al final se dobla? Y eso genera que se abra un contacto, pero no es instantáneo, sino que cuando está pasando mucha corriente, por ejemplo, esos 18 amperes, 17 amperes, y pasa una hora, pasan 2 horas, se calienta y se abre. O sea, la sobrecarga es un efecto mucho más lento. Lo voy a poner acá para que se entienda mejor. Y de eso nos protege la componente térmica del disyuntor. Lo que sería la componente magnética, que sería un electroimán, nos protege los cortocircuitos. O sea, corriente muy alta, así como la que estamos viendo acá, pic de corriente. Y la sobrecarga es una corriente relativamente alta, pero no lo suficiente para hacer un cortocircuito. Pero sí calienta las líneas y por eso que hay que protegerse de ellas. ¿Se entiende? Que quizá quedó medio raro, pero es una corriente mucho más baja, una corriente más baja que la de un cortocircuito. Son corrientes mucho más bajas que las de un corto, pero aún así están obviamente en el límite superior de lo que soporta el circuito. Mucho más bajas que las de un cortocircuito, pero que aún pueden poner en riesgo nuestro circuito. En riesgo el circuito. Porque obviamente si se empiezan a calentar por meses las líneas, ¿qué sucede? ¿Le ha pasado a ustedes que de repente dejan un juguete de plástico o cualquier cosa afuera tomando sol? ¿Qué le pasa al plástico? ¿Qué le sucede? Se empieza, bueno, derretirse, yo creo que es medio complejo. Lo que le pasa es que como que se pone como que pierde color y después se pone quebradizo, porque como que sus propiedades de ese polímero se empiezan a perder o empieza como a ser mucho más frágil. Claro, eso pasa. Y algo similar le pasa al aislante de los conductores, porque es un plástico que uno, si lo pone a romper, por ejemplo, con los dedos, no lo rompe, si está nuevo, ¿cierto? Pero cuando está expuesto a una temperatura muy alta por mucho tiempo, lo que le pasa al aislante es que se empieza como a secar, como que se empieza a poner quebradizo, y se puede romper de repente en un punto donde justamente, no sé, toca con alguna parte estructural de la casa, un fierro, lo que sea, y así es como en definitiva se le puede salir el aislante, porque se deterioró con el calor al que estuvo sometido, debido a sobrecargas, porque había mucho consumo en la casa o en el edificio. Claro. El que vive en Calama, como dicen, sí, complicado nuestro circuito. Y de hecho, ya que estamos en eso, no sé si ustedes estarán al tanto, quizás sí, yo creo que sí, que hace unos cuantos años, yo podría decir como antes de que comenzara todo este tema, el 2019, 2020, en Valparaíso hubieron muchos incendios. Siempre había incendios típicos en las discotecas, en los bares, casas así antiguas. No sé si notaron eso alguna vez.
que había incendios todo el tiempo. Muchos incendios de ese tipo. Se quemaron varios locales una vez, me acuerdo. Claro, cuando la gente como que podía ir a todo eso. Claro, los cerros también. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué pasa? O sea, ¿será solamente porque son casas antiguas? Y en realidad es bien simple. Cuando uno tiene una casa antigua, obviamente el circuito eléctrico está dimensionado para cargas mucho más bajas. O sea, las luces, si es que una lavadora. Cuando yo voy arriendo, por ejemplo, una de esas casas grandes y empiezo a llevar equipos, que para poner humo, que los coolers, ¿cierto? La iluminación y todo eso, lo que hago es elevar mucho el consumo, produciendo sobrecargas. Y obviamente los circuitos aguantan por un tiempo. Pero después de eso se empieza, obviamente, a dañar el aislante hasta que finalmente se termina provocando alguna chispa por ahí en los materiales que hay en los entretechos y todo, y se produce el incendio. ¿Qué debería hacer uno para esos casos? Claro, es lo que pasa es que los tienen, pero después ellos dicen, oye, se está cayendo entre comillas, el automático todo el tiempo, y van y lo cambian, y cometen un error gravísimo, que yo lo he visto incluso en casa. Lo suben, o sea, si estaba a 16 amperes y se caía todo el tiempo, ellos lo ponen uno de 30 amperes. Y eso es un error muy grave. Obvio, porque el circuito está diseñado para soportar ¿cuánto? Lo que está puesto ahí en el automático. O sea, 16 amperes, 18 amperes. Yo no puedo decir, mira, voy a subir la protección a 30, a 40. Claro, no se va a activar nunca. O muy poco en comparación. Pero la red que está, o sea, los circuitos eléctricos de la casa, no lo aguantan. No aguanta y por eso es que finalmente se daña el aislante y se producen los incendios. ¿Qué debería hacer la persona ahí? El dueño o el que está a cargo de eso. Debería pagar para que se cambie todo el circuito eléctrico de la casa, lo cual es súper caro, obviamente. Si en una casa te puede costar 1 millón, 1,5 millones, quizá cambiar todo el circuito eléctrico. Si abaratan costos y le pagan un poco al maestro, quizá menos de 1 millón, pero para una casa grande de esas características y para los niveles de consumo que requieren, son unos cuantos millones, 3 millones, 4 millones, dependiendo. Obviamente no lo hacen, ¿cierto? Y al final, como dicen siempre, lo barato cuesta caro, ¿no? Cable más grueso hay que poner efectivamente, Fabián. Muy bien, efectivamente eso es lo que hay que hacer. Y eso también, ¿saben dónde pasa eso también? Ahora ya que estamos en el tema, pasa cuando la gente hace minería, por ejemplo de Ethereum, con tarjetas gráficas. ¿Han escuchado que hay muchos incendios también, se les quema todo? Sí, porque esas cosas consumen toneladas de energía. Consumen En mucho. Malasia ya banearon y había un grupo que empezó a robar directamente a la generadora eléctrica Claro, porque no había para las casas. claro, es que eso es lo que ocurre. Patricio pregunta, ¿cómo hacen para aumentar la corriente desde la distribuidora a la casa? La verdad es que tú la corriente técnicamente, piensen lo mismo que los computadores y los componentes, por ejemplo, el procesador, la gráfica, uno no le manda potencia. La gráfica o el dispositivo pide potencia. Entonces no es que yo me tengan que mandar más corriente. Si mi dispositivo pide más potencia y las líneas lo aguantan, la red me lo va a entregar. ¿Ya? Lo que es diferente es si a mí me pueden mandar más o menos tensión. Pero la potencia yo siempre puedo pedir y me van a cobrar más caro, ¿no? Pero puedo solicitarla mientras mi red la aguante. ¿Me entiendes? Así como funciona. Es como que son los componentes los que piden la potencia. ¿Ya? Y las líneas, mientras la puedan transmitir, funciona todo ok. ¿No hay un espacio más? Sí, por acá una pregunta era, la PSU dice, ¿hasta cuándo puede dar? ¿No cuánto usa? Ah, claro, efectivamente. En este caso la fuente de poder. Yo estaba viendo la PSU como de la prueba de esa antigua. Claro, la fuente de poder efectivamente dice cuánto puede entregar, ¿cierto? No que le vaya a mandar eso a los componentes, es un error súper común, ¿no le ha pasado? Que alguien dice, oye, mi fuente es de 1000 watts, pero mis componentes, no sé, no gastan tanto, ¿me servirá? Y uno dice, claro, claro, porque en realidad va a ocupar lo que tengo que ocupar, no mandará, si le piden 200 lo entrega, si le piden 300 lo va a entregar, 500 también, pero tiene también una curva obviamente de efectividad, o sea, después de un rango determinado ya ocupa mucha más potencia de la que realmente está entregando. O sea, para entregarme los 1000, no gasta 1000, gasta más. Y eso, de ahí viene el tema del 80, plus y cosas así. Pero yo me estoy saliendo un poco el tema, así que se puede hacer esas cosas. Ya. Y estábamos trabajando en la sobrecarga, ¿cierto? Que finalmente era corrientes que son más altas de lo normal, pero no tan altas como un cortocircuito. O sea, podríamos, si le ponemos un número para el ejemplo, podríamos decir 16 a 20 amperes.
por ejemplo. Quizás 20 amperes es mucho, vamos a ponerle 18. Para mi ejemplo que tengo acá. ¿Cierto? Están por sobre, pero no tanto. Pero si obviamente están así por 1 año, 2 años, finalmente me dañan a mí las líneas, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, y esos, por ejemplo, esos 16 a 18 amperes, ¿cuántos watts son más o menos conectados a la corriente? Ya, va a depender del voltaje. Recuerden que nosotros cuando empezamos a trabajar con la potencia, dijimos que era P por I, ¿cierto? Entonces, si tengo, por ejemplo, 18 amperes y el voltaje es de 220, vamos a poner acá, 220 por 18, nos va a dar en potencia, lo calculamos al tiro. 220 por 18. Serían 3.960 watts. Son bastantes watts, ¿cierto? Sí, yo pensaba que eran como 2000, la verdad. Así como Mm, a la rápida, pero no. claro, no, es que es bastante. Es que piensa que si tú puedes tener en tu casa un equipo que consuma mucha potencia. Claro. Y Cristian está desmuteado, por si acaso. Cristian Jiménez, ahí, le aviso, por si acaso. ¿sí? ¿Una duda? Profe, Dime. esto es una duda de hecho, me acaba de surgir ¿Mm? que el FEP2, por ejemplo, tenemos que hacerle una preparación para un data center. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos medir por ejemplo, una innovación? Estamos ¿Mm? pensando sobre el consumo eléctrico, que siempre ¿Mm? se ha dicho que los data centers consumen mucho. ¿Mm? Mira, ¿Cómo podríamos manejar el circuito? es que lo que pasa es que te venden dispositivos que miden el consumo. Tú puedes medir Ujú. con wattmetros. Te permite medir la potencia de que está consumiendo, en este caso tu instalación. Obviamente tienes que tener más o menos una idea de cuánto puede ser. Para eso se recomienda medir con un amperímetro, una pinza amperimétrica que le dicen. Se recomienda medir la corriente, tú sabes que tienes, por ejemplo, 220 volts y con eso ya tienes un estimativo de cuánta potencia deberías tener. Obviamente eso varía y todo, pero con eso es que tú lo puedes medir. Miren, no sé si lo ven, vamos a dejar de compartir un momento. Estoy con mi sombrero. Miren, vamos a sacar el sombrero, ¿sí? Sombrero fuera, sin sombrero. Ahí estoy. Es como medio oscuro, pero con este dispositivo uno puede medir la corriente. Entonces uno lo pasa acá, pasa la línea y te va a mostrar la corriente que consume. Y después puede medir también el voltaje y todo. Estos no son difíciles de conseguir y de hecho todo eléctrico los tiene. Y este cuánto me dirá, este mide hasta 600 amperes, o sea, para una instalación, yo diría de un data center, depende de qué tan grande sea. Probablemente sí sea capaz de medir, salvo que fuera muy grande. Con esto ya se podría estimar, por ejemplo. Profe, ¿y ese dispositivo cómo se llama? ¿Wattmetro? Este que tengo yo acá es una pinza amperimétrica. De hecho, lo podemos buscar. Y Veamos funciona una pinza. con magnetismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces así no hay que interrumpir el circuito porque tú dices, bueno, abro el circuito, me pongo a medir la corriente y en realidad basta con simplemente medir la corriente. Tú conoces que el voltaje es 220 aproximadamente, a veces 230, ¿ya? También lo puedes medir y con eso tú eres capaz de estimar la potencia que está consumiendo. Y de hecho hay algunas económicas, ¿no? Miren ustedes. Esta la verdad es que es suficientemente buena. Hay gente que las mira menos porque no, que es unit Profe, test. no está ¿Mm? compartiendo pantalla, que no sé. Voy a compartir. Muchas gracias. Esta pinza, la encontré buscando así, miren. No es descabellado el precio. Esta es como del mismo nivel que tengo yo y también mide hasta 600 amperes. ¿Se fijan? Y con eso uno mide la corriente que está saliendo o entrando al circuito, mide la tensión y calcula. Y tiene la potencia aproximada que consume. Y si quiere hacer una medición constante en el tiempo, ahí requiere un wattmetro, pero que haga registro, yo creo. Wattmetro, registro. Uno de estas características. Este debe ser para poca potencia, sí. Este parece ser para mucha más potencia, claro. Se fijan, estos dispositivos se pueden instalar y ahí uno puede tener todos los datos. Estos creo que los que yo busqué tienen registro.
Dice, medidor de watt calcula gastos, consumo de electricidad. Este parece ser para una casa. Tiene todas las características. Sí. Mira, interesante, ¿no? Ah, y se conecta así. Ah, no, pero este es solamente para medir como un equipo. Esto lo ocupan, por ejemplo, para medir el consumo de un PC. Yo he visto que cuando hacen pruebas de cuánto está consumiendo una gráfica, por ejemplo, o el equipo completo, lo conectan así a través de esto. No es como para la casa. Pero bueno. Así que ven que en el día a día la electricidad en realidad siempre está. Siempre la estamos ocupando, a veces no nos damos cuenta, a veces corremos riesgos sin darnos cuenta. ¿Y qué vamos a hacer entonces en la clase siguiente? Vamos a trabajar con la agrupación. Clase siguiente, próxima clase. Esto es como el spoiler para la clase que viene. Es lo que vamos a ver. Próxima clase, agrupación de resistores. Obviamente, serie, paralelo, y vamos a ver también algo más. Conversión, delta estrella y estrella delta. Esto es algo que generalmente no se ve mucho en física por algún motivo, como más de eléctrico. Y estrella delta, o delta estrella en realidad. Ahí. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo entonces la próxima clase. Que estén muy bien. Nos vemos. Muy bien. Chao, Nos vemos. profe, que esté bien. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. ¡Oh, profe! Adiós. ¡Oh! Profe.